Comienza con una tos. No la tos seca y cortante de los pulmones curtidos en el campo de batalla, ni el jadeo áspero del aire reciclado, sino algo húmedo, persistente, una sensación que se asienta en el fondo de la garganta, como una semilla esperando florecer. Al principio no le das importancia. En las ciudades colmena, todos tosen. El aire está cargado de partículas industriales, el agua sabe a óxido y tratamientos químicos, y los cuerpos que se aprietan contra ti en los corredores de tránsito arrastran 1000 dolencias distintas. Una tos no es nada, menos que nada. Pero esta permanece. Yo era un enfermero en la subcolmena de Terteus Magna cuando todo empezó. Nivel 700. Lo suficientemente profundo para que el aire reciclado tuviera sabor a metal y desesperanza, pero no tanto como para que la esperanza hubiese muerto del todo. La clínica donde trabajaba atendía a los obreros, a los trabajadores de las fábricas, a los incontables millones que alimentaban la maquinaria bélica con su sangre, su sudor y sus vidas acortadas. Allí lo veíamos todo. Enfermedades por radiación, quemaduras químicas, mutaciones que no podían mencionarse pero debían tratarse en secreto. Creía entender el sufrimiento. Me equivocaba. La primera paciente llegó un martes. Lo recuerdo porque los martes solían ser tranquilos, un breve respiro entre los accidentes del fin de semana y los incidentes industriales de mitad de semana. Era joven, quizá unos 20 años estándar, con la piel pálida de quien trabaja en los turnos nocturnos de las plantas de procesamiento de proteínas. Dijo que la tos la había traído, que llevaba semanas empeorando. Cuando abrió la boca para mostrarme, vi las primeras señales. Sus encías tenían un tinte verdoso, casi imperceptible si no sabías qué buscar. La saliva que se acumulaba en las comisuras de sus labios era más espesa de lo normal, con una consistencia aceitosa que reflejaba la luz de forma extraña. Su aliento tenía una dulzura que me revolvió el estómago, como flores que se pudren en agua estancada. Le receté el antibiótico estándar y la envié a casa. Le dije que los síntomas pasarían, que esas cosas siempre lo hacían. 3 días después volvió. La tos había empeorado, pero lo más inquietante eran las lesiones que habían empezado a aparecerle en los brazos. Pequeñas al principio, del tamaño de una moneda, pero con bordes que parecían latir por sí mismos. La piel alrededor tenía una textura cerosa, y cuando presioné suavemente para examinarla, salió un fluido claro que olía a podredumbre y a algo más, algo que me hizo salivar contra mi voluntad. La remití a los niveles superiores, donde había mejor equipo y condiciones más limpias, pero nunca llegó. Cuando el transporte fue a recogerla, se encontraba riendo. No la risa amarga de los habitantes de la colmena que han aprendido a hallar humor en la desesperanza, sino algo más profundo. Un sonido que brotaba desde el vientre y parecía subir a través de capas de infección. Decía que el dolor había desaparecido, que por primera vez en años se sentía en paz. 3 horas después la encontraron muerta en un callejón a 2 manzanas de la clínica. Muerta, pero no del todo, porque cuando movieron el cuerpo, abrió los ojos y sonrió. El informe fue clasificado. El cuerpo incinerado. El incidente olvidado. Pero yo recordaba, y más importante aún, había estado en esa habitación con ella, había respirado su aire, tocado su piel, escuchado su risa. La semilla ya estaba plantada. La tos comenzó 3 días después. Al principio traté de curarme por mi cuenta. El orgullo profesional me lo exigía, y la alternativa era admitir que algo estaba ocurriendo que no podía entender ni controlar. Me hice análisis de sangre, estudié muestras, apliqué todos los antibióticos de nuestro limitado arsenal. Los resultados fueron normales, incluso mejores de lo normal. Mi conteo de glóbulos blancos era alto, pero de un modo que sugería una función inmunitaria excelente, no infección. Mis marcadores cardiovasculares estaban perfectos. En todos los estándares medibles era el retrato de la salud, salvo por la tos y los sueños. Dormir nunca fue fácil en la subcolmena. El zumbido constante de la maquinaria, los ecos lejanos de violencia, la conciencia de millones de almas comprimidas en un espacio que gemía bajo su propio peso. Pero ahora el sueño traía visiones más reales que la vigilia.
jardines infinitos, llenos de plantas que crecían de cadáveres y daban frutos que latían como corazones, árboles cuya corteza lloraba pus, cuyas hojas susurraban secretos en lenguas que nunca había aprendido, pero comprendía. En esos sueños caminaba entre las flores, me alcanzaban con zarcillos cálidos que rozaban mi piel, y su contacto me ofrecía un consuelo que nunca había conocido. El aire estaba espeso de esporas, y al respirarlas mis pulmones se sentían limpios por primera vez en décadas. Y en el centro de todo, inmenso y cercano al mismo tiempo, había una presencia que me observaba con ojos como heridas supurantes, y me amaba con un amor paciente, eterno y absolutamente total. Despertaba de esos sueños, sintiéndome renovado pese a no haber dormido bien. Mi cuerpo hormigueaba con un placer residual. Y por unos preciosos instantes, la gris desesperanza del día a día en la colmena se disolvía en algo cálido y verde. Pero al desvanecerse los sueños, la realidad volvía, y solo quedaban la tos y la certeza creciente de que algo fundamental estaba cambiando. Los síntomas físicos progresaron lentamente al principio. Una leve decoloración en las uñas, un engrosamiento casi imperceptible de la piel alrededor de las articulaciones, cambios tan sutiles que podía convencerme de que eran por estrés o desnutrición. Pero la tos creció, y con ella, algo más alarmante. Lo que expulsaba no era flema normal, era espeso, viscoso, y tenía el mismo olor dulzón que había notado en mi paciente. Bajo el microscopio, revelaba estructuras imposibles en biología humana. Formaciones celulares que parecían flores, con pétalos de tejido que latían con su propio ritmo. Intenté cultivar muestras y crecían con un entusiasmo que desafiaba toda ley de microbiología. Y eran hermosas. Esa era la peor parte. Pese a saber lo que significaban, pese a entender las implicaciones, podía pasar horas observando las placas, maravillado por los patrones intrincados, por cómo la luz atravesaba sus estructuras translúcidas. Estaban vivas de un modo que las células humanas nunca lo estaban, animadas por un propósito que trascendía la simple función biológica. El resto del personal comenzó a notar cambios. El doctor Matías, el médico principal de la clínica, comentó que mi trato con los pacientes había mejorado. Aquellos que solían ser difíciles parecían calmarse en mi presencia. Me movía entre las salas con una paciencia nueva, genuinamente interesado en su sufrimiento, no como un síntoma que debía procesar, sino como algo que podía comprender. La señora Corb, una paciente habitual con dolores crónicos por el trabajo en la fábrica, dijo que mis manos se sentían diferentes, más cálidas, más vivas. Dormía mejor después de las consultas, y su apetito había vuelto tras meses de ausencia. Le dije que era psicológico, el poder de la atención positiva, pero yo sabía la verdad. Mi toque estaba cambiando a la gente. No los curaba exactamente, pero transformaba su relación con el dolor. Donde antes luchaban contra él, ahora lo aceptaban. Encontraban significado en su sufrimiento. Comprendían que el dolor podía ser una forma de comunicación, un puente hacia algo más grande que ellos mismos. Y yo comenzaba a entender ese lenguaje también. La revelación llegó durante un turno nocturno en el mes de Terce. La clínica estaba en silencio. La mayoría de los pacientes descansaban en el sueño inquieto que era lo más parecido a la paz que la subcolmena ofrecía. Yo realizaba las rondas finales cuando escuché canto en el pabellón de aislamiento. Lo usábamos para pacientes demasiado peligrosos o extraños para estar con los demás. Casi siempre albergaba moribundos, aquellos cuyas enfermedades o heridas estaban más allá de nuestra ayuda. Se suponía que debía reinar el silencio, salvo por el zumbido de los sistemas de soporte vital y algún que otro gemido. Pero esa noche había canto. La voz era hermosa, un contralto profundo que resonaba por las paredes metálicas y daba al pabellón un aire de catedral. La melodía era desconocida, pero antigua, con armonías que me apretaron el pecho de emoción. A medida que me acerqué a la fuente del canto, me di cuenta de que provenía de la cama 7. En la cama 7 estaba Jeremiah Court, un obrero de fábrica que había sido expuesto a ácidos industriales 3 semanas antes. Los químicos le habían devorado la piel, los músculos y, en algunos lugares, incluso el hueso. Hicimos todo lo que pudimos,
pero la infección se había arraigado. Por derecho, debía haber muerto días atrás. En cambio, permanecía suspendido entre la vida y algo más. Cuando entré en su habitación lo encontré sentado, erguido a pesar de las heridas que deberían haberlo dejado inmóvil. Las quemaduras que cubrían más del 60% de su cuerpo seguían allí, pero habían cambiado. Las llagas abiertas y supurantes habían adquirido un aspecto casi orgánico, como un jardín. Pequeños brotes emergían del tejido dañado, estructuras delicadas que recordaban a hongos diminutos o quizá a anémonas marinas. Se mecían suavemente al compás de su respiración, y de sus centros emanaba un resplandor fosforescente que bañaba la habitación en una luz verde. Cuando giró hacia mí, sus ojos tenían una paz que nunca había visto en un ser vivo. Las córneas estaban nubladas, cubiertas de cataratas que se movían como si estuvieran vivas. Sin embargo, supe que podía verme, más allá de lo que la visión humana permite. «Tú también lo oyes, ¿verdad?», dijo, y su voz tenía armónicos que parecían provenir de los mismos brotes que cubrían su cuerpo. La canción. Siempre ha estado ahí, pero estábamos demasiado sanos para escucharla. Quise negarlo, mantener la fachada de que aquello era un caso médico que podía comprenderse y tratarse por medios convencionales. Pero era verdad. Yo también la oía. Una melodía que surgía de las paredes, del sistema de reciclaje de aire, de los propios huesos de la colmena. Era una canción de crecimiento y de podredumbre, de vida que se alimenta de la muerte y encuentra belleza en ello. Empezó con una tos, dije, sin proponérmelo. Jeremiah sonrió, y la expresión transformó su rostro arruinado en algo luminoso. «Siempre empieza así», respondió. «El abuelo es paciente. No obliga a nadie a aceptar sus dones. Espera hasta que estamos listos para recibirlos». «Esto no es un don», dije, aunque mi voz carecía de convicción. «Es una enfermedad, una corrupción». «¿Corrupción?», replicó, señalando los brotes de su cuerpo. «No he sentido dolor en días. Mi mente está más clara que nunca. Y por primera vez, comprendo mi lugar en el gran ciclo. ¿Cómo puede eso ser corrupción?». Pude haber discutido, citar textos médicos y doctrinas teológicas, recordarle los peligros de la corrupción del caos y la importancia de preservar la pureza humana. Pero allí, respirando un aire cargado de esporas y perfumes extraños, viendo a un hombre que debía estar muerto cantar canciones que me hacían doler el alma de reconocimiento, comencé a cuestionar todo lo que creía saber. Los cambios en mi propio cuerpo se aceleraban. La tos traía consigo materia más vegetal que humana. La piel adquiría un tono verdoso, sobre todo en las articulaciones y donde la carne era más fina. Cuando me miraba en el espejo, mis ojos mostraban motas doradas que parecían moverse cuando no las observaba directamente. Pero más allá de lo físico, lo que realmente cambiaba era mi percepción. El mundo había adquirido nuevas dimensiones de significado. Podía ver las conexiones entre las cosas, cómo la descomposición alimentaba el crecimiento y cómo el crecimiento, inevitablemente, conducía de nuevo a la descomposición. El sufrimiento que veía en la clínica ya no me parecía una tragedia sin sentido, sino parte de un vasto y hermoso proceso de transformación. Y yo empezaba a comprender mi papel en ese proceso. Los sueños ya no se limitaban al sueño. En los momentos de calma en la clínica, mientras revisaba expedientes o reponía suministros, me encontraba transportado a aquel jardín imposible. Las visiones eran más nítidas, más concretas. Sentía el suelo blando bajo mis pies, rico en los restos descompuestos de incontables generaciones. El aire estaba lleno de polen que hacía cantar mis pulmones de alegría. Y en todas partes, la presencia de algo vasto y amoroso velaba sobre el ciclo eterno de crecimiento y decadencia. Pero ya no era solo un observador, participaba. En las visiones, atendía a pacientes que llegaban al jardín buscando sanación. Pero la curación que ofrecía no era la fría restauración funcional de la medicina moderna. Los ayudaba a aceptar sus dolencias, a entender cómo su sufrimiento los conectaba con el todo. Un hombre con cáncer aprendía a apreciar cómo el tumor había abierto nuevos caminos para la sensación. Una mujer con los pulmones llenos de toxinas industriales descubría que cada respiración laboriosa la acercaba a una paz desconocida. Partían transformados,
no curados en el sentido convencional, sino liberados de la tiranía de la salud. Llevaban consigo la comprensión de que la vida y la muerte no eran opuestas, sino compañeras en una danza que había comenzado cuando la primera célula se dividió y el primer organismo aprendió a consumir a otro. Cuando regresaba de esas visiones, aplicaba los mismos principios en la clínica. Los pacientes con dolencias crónicas empezaban a mostrar mejorías, aunque no como esperaban. El dolor persistía, pero ya no les asustaba. Los síntomas seguían, pero descansaban mejor. Se marchaban con algo que antes no tenían: aceptación. El doctor Matías lo notó. Me llamó a su oficina un jueves por la tarde, después de que se marchara el último paciente. La conversación que siguió habría significado el fin de mi carrera en circunstancias normales. «Tus métodos están volviéndose poco ortodoxos», dijo, aunque su tono era más de curiosidad que de condena. «Los pacientes informan experiencias extrañas después de verte, sueños con jardines, una paz nueva frente a sus dolencias. La señora Hable asegura que su artritis ya no le molesta, no porque el dolor haya desaparecido, sino porque ha aprendido a amarlo». «El dolor puede ser un maestro», respondí. «La medicina moderna lo trata como un enemigo a destruir. Pero ¿y si nos hemos equivocado? ¿Y si el malestar es la manera en que el cuerpo nos muestra verdades que tememos mirar?» Me observó en silencio, a la luz cruda de su oficina. Me pregunté si los cambios en mi apariencia se habían vuelto evidentes. El matiz verdoso de mi piel, el modo en que mi cabello comenzaba a crecer siguiendo patrones que no obedecían a la lógica humana. Si lo notó, no lo mostró. «Hay informes de otros distritos», dijo con cautela. «Médicos que están desarrollando nuevos enfoques, cambios parecidos a los tuyos. El administratum está empezando a prestar atención». Sentí un escalofrío que nada tenía que ver con el frío del lugar. La atención del administratum nunca era bienvenida, especialmente cuando se trataba de prácticas que se desviaban de la doctrina aprobada. Pero, bajo el miedo, también había expectación. No era el único. Otros estaban viviendo la misma transformación, el mismo despertar a verdades que la medicina convencional había ignorado por siglos. «¿Qué piensas hacer?», le pregunté. «Depende», respondió. «¿Eres todavía la misma persona que contraté hace 6 años, o te has convertido en algo distinto?» La pregunta quedó suspendida entre nosotros como una hoja afilada. Podría haber mentido. Decirle que seguía siendo el mismo enfermero obediente que nunca cuestionaba las órdenes. Pero vi la preocupación genuina en su rostro, y comprendí que mentir sería traicionar no solo su confianza, sino también lo que yo estaba llegando a ser. «Sigo siendo yo», dije lentamente. «Pero ahora entiendo cosas que antes no comprendía. El cuerpo no es una máquina que se repara, es un jardín que necesita cuidado. Y a veces, las flores más bellas crecen del suelo más oscuro». Él asintió, aunque no supe si por comprensión o resignación. «Entonces espero que tengas razón sobre la belleza», dijo, «porque lo que viene no será amable». Las purgas comenzaron 3 semanas después. Las llamaron inspecciones sanitarias, auditorías rutinarias de las instalaciones médicas en los distritos bajos. Pero los hombres que vinieron no eran inspectores. Vestían los uniformes negros de la facción redencionista del Ministerum, con rostros ocultos tras máscaras marcadas con la quila en plata brillante. Se movían por la clínica con la precisión metódica de los verdugos, examinando no solo nuestro equipo o procedimientos, sino nuestras almas mismas. Observé desde el armario de suministros mientras interrogaban al doctor Matías. El interrogatorio se realizaba en la sala principal, frente a los pacientes, para que todos pudieran presenciarlo. No era una búsqueda de respuestas, sino una lección, una advertencia de lo que sucede a quienes se desvían de la luz del emperador. Los informes indican que los pacientes bajo su cuidado han mostrado recuperaciones inusuales, dijo el interrogador principal. Su voz, distorsionada por el modulador de su máscara, mantenía un tono gélido que no dejaba lugar a dudas. Recuperaciones que no se ajustan a la doctrina médica aprobada. El doctor Matías permaneció erguido, pese al evidente miedo. «Mi equipo y yo siempre hemos seguido los protocolos establecidos», respondió. «Si nuestros pacientes mejoran, es gracias a su fe en el emperador y a la habilidad de nuestro personal». «Fe», repitió el interrogador. «Sí, la fe es esencial.
¿Pero fe en qué? Circulan rumores de médicos que predican nuevas enseñanzas, que animan a sus pacientes a aceptar sus aflicciones en lugar de buscar la curación. Tales ideas son heréticas. A través de la rendija del armario podía ver a los pacientes en sus camas. Muchos eran personas a las que yo había tratado, hombres y mujeres que habían encontrado paz en la aceptación de su sufrimiento. En sus rostros no había miedo, sino desconcierto. Habían experimentado alivio, un bienestar real. ¿Cómo podía eso ser herejía? Pero yo lo sabía. Lo supe desde el momento en que escuché a Jeremiah Court cantar en su lecho de aislamiento. Lo que había aprendido, lo que había comenzado a enseñarnos, era compatible con la doctrina imperial. El imperio exigía que la humanidad permaneciera pura, inmutable, encerrada en formas cada vez menos aptas para sobrevivir. Lo que yo ofrecía era evolución, crecimiento, la posibilidad de llegar a ser algo más que humano. Y los redencionistas habían venido a podar el jardín antes de que floreciera. Necesitaremos interrogar a su personal de forma individual, continuó el inquisidor. Empezaremos por los camilleros. Tengo entendido que uno de ellos ha mostrado especial innovación en su enfoque del cuidado. Sabían de mí. Por supuesto que lo sabían. En un imperio cimentado en la paranoia y la vigilancia, cualquier comportamiento inusual era registrado, archivado y tarde o temprano, denunciado. Los progresos de mis pacientes habían sido anotados, examinados y, al final, señalados para investigación. La paz que les había ayudado a encontrar era, para ellos, prueba de corrupción. Los conductos de ventilación subcolmenar conectaban con túneles de mantenimiento que se extendían por kilómetros. Podría haber desaparecido, unirme a los incontables exiliados que habían elegido el destierro antes que la ejecución, pero huir habría significado abandonarlos, dejar a mis pacientes frente a la justicia de los redencionistas, solos. En lugar de eso, abrí la puerta del armario y salí caminando hacia la sala principal. Me están buscando a mí, dije. El interrogador principal se volvió hacia mí. Incluso a través de la máscara percibí su satisfacción. Ordenanza Baldrich Hess, pronunció. Ha estado practicando medicina sin la debida autorización. Peor aún, ha estado difundiendo doctrinas contrarias a la verdad imperial. ¿Niega los cargos? Miré alrededor, a los pacientes que había atendido. La señora Korfk, cuyo dolor crónico le había enseñado paciencia. Thomas Herrick, que había convertido su enfermedad pulmonar en una forma de meditación. Sarah Chen, que había descubierto la belleza en las imperfecciones de su piel. Todos me observaban, con una mezcla de esperanza y temor. No niego nada, dije. He ayudado a las personas a encontrar paz. Si eso es herejía, entonces quizá la herejía sea una forma de misericordia. El interrogador llevó la mano al arma en su cinturón. La herejía nunca es misericordia, dijo. Es el primer paso hacia la condenación. Entonces déjeme mostrarle cómo se ve la condenación, respondí y abrí la boca. El sonido que emergió no era del todo humano. Era la canción que Jeremiah Court había entonado, pero ahora transformada, enriquecida con nuevas armonías que hablaban de crecimiento y descomposición, de vida hallando belleza en la muerte y de la muerte nutriendo nueva vida. Mientras cantaba, los brotes que se habían extendido por mis vías respiratorias liberaron sus esporas en el aire. El efecto fue inmediato. La atmósfera estéril de la clínica se volvió espesa, vibrante, llena de posibilidades. Las paredes metálicas parecieron respirar. Sus superficies mostraban rastros de verdín que se movían con un propósito orgánico. Las luces fluorescentes titilaron, se atenuaron, y la fosforescencia que emanaba de mi garganta llenó el lugar con una calidez viviente. Y los pacientes comenzaron a cambiar. Lo que siguió no fue violento. No hubo gritos, ni sangre, ni transformaciones súbitas en monstruos. Fue un despertar suave, como flores abriéndose ante la luz del amanecer. La señora Korfk se incorporó en su cama, sus articulaciones artríticas moviéndose con nueva fluidez. La inflamación persistía, pero ahora tenía un propósito. De sus nudillos hinchados brotaban pequeños crecimientos que pulsaban al ritmo de la canción, creando una percusión natural que acompañaba mi voz. Thomas Herrick respiraba con armonía.
Cada inhalación y exhalación se unía al coro orgánico del lugar. Las cicatrices en sus pulmones, fruto de años de trabajo con toxinas industriales, se habían transformado en una red de cámaras resonantes que convertían su aliento en música. Ya no luchaba por respirar. Estaba aprendiendo a tocar su cuerpo como un instrumento. La piel de Sarah Chen, antaño agrietada y escamosa, se había convertido en un jardín en miniatura. Cada escama se transformó en una estructura similar a un pétalo que se abría y cerraba con sus emociones. Cuando sonrió, su rostro floreció como un campo al amanecer. Los redencionistas alzaron sus armas, pero sus manos temblaban. Las esporas también actuaban en ellos. No forzaban el cambio, lo ofrecían. Les susurraban que su rígida devoción a la pureza era una forma de muerte, que la verdadera vida exigía crecimiento y adaptación. Abominación. Jadeó el interrogador principal, aunque su voz había perdido fuerza. Detrás de la máscara percibí confusión. Miedo, sí, pero también curiosidad. Parte de él quería comprender lo que veía. No es abominación, respondí, mi voz cargada de las nuevas resonancias que ya eran naturales en mí. Es evolución, el siguiente paso en el viaje de la humanidad. Nunca debimos permanecer estáticos, encerrados en formas incapaces de adaptarse a un universo cambiante. El doctor Matías, que había permanecido en silencio, habló entonces. Los informes eran ciertos. Estás infectado por algo ajeno a nuestra realidad. ¿Infectado? Repetí, pensándolo. Tal vez, pero infección implica invasión no deseada. Esto fue una invitación, una bienvenida. Me abría posibilidades que la doctrina imperial nos enseña a temer. Corrupción del caos, susurró uno de los redencionistas. Ha sido tocado por los poderes ruinosos. ¿Ruinosos? Reí, y mi risa sonó como el viento entre hojas nuevas. Mírenlo bien. ¿Ven ruina aquí? ¿O ven personas finalmente en paz consigo mismas? Pero ellos no podían verlo. A ojos entrenados por la doctrina imperial, cualquier desviación del ideal humano era monstruosa. La belleza que mis pacientes habían descubierto en sus formas alteradas era, para ellos, horror. La serenidad que nacía de aceptar el sufrimiento era, para ellos, corrupción espiritual. Y quizá, desde su perspectiva, tenían razón. Lo que habíamos experimentado era, en efecto, una corrupción de la forma humana. Pero la corrupción no es sino otro nombre para el crecimiento. La oruga se corrompe al transformarse en mariposa. La semilla se corrompe al convertirse en árbol. Los redencionistas abrieron fuego. Los disparos de plasma atravesaron el aire donde yo había estado, pero ya no estaba limitado por las leyes físicas. Las mutaciones de mi cuerpo me habían concedido nuevas formas de movimiento, nuevas maneras de existir. Me deslicé entre los disparos como humo, como esporas llevadas por el viento. Los pacientes no tuvieron la misma suerte. Las ráfagas de plasma surcaron la sala, buscando purificar mediante la destrucción, pero algo inesperado ocurrió. No murieron, florecieron. En ese instante, comprendí que la muerte no era el opuesto de lo que habíamos iniciado, sino su continuación. La señora Kork recibió de lleno un disparo que debía haberla vaporizado, y su cuerpo estalló en una cascada de materia orgánica que comenzó a crecer de inmediato, expandiéndose en nuevas formas que respiraban, se movían y cantaban. Observé desde el armario de suministros mientras interrogaban al doctor Matías. El interrogatorio se realizaba en la sala principal, donde los pacientes podían escuchar cada palabra. Era una lección pública, una advertencia de lo que ocurría a quienes se apartaban de la luz del emperador. Los informes indican que los pacientes bajo su cuidado han experimentado recuperaciones inusuales, dijo el interrogador principal, su voz distorsionada por el modulador de su máscara. Pero la amenaza era evidente. Recuperaciones que no se ajustan a la doctrina médica aprobada. El doctor Matías se mantuvo erguido, aunque el miedo era visible en su rostro. Mi personal y yo siempre hemos seguido los protocolos establecidos. Si nuestros pacientes han mejorado, es gracias a su fe en el emperador y a la fiabilidad de nuestros cuidadores. Fe, repitió el interrogador. Sí, la fe es esencial, pero ¿fe en qué? Su tono se endureció. Hay rumores de nuevas enseñanzas.
de médicos que animan a los pacientes a aceptar sus dolencias en lugar de buscar la curación, doctrinas heréticas. A través de la rendija de la puerta vi a los pacientes en sus camas. Muchos eran los que yo mismo había tratado. Habían encontrado paz al aceptar sus condiciones, en vez de luchar contra ellas. No mostraban miedo, sino confusión. Habían mejorado de verdad. ¿Cómo podía eso considerarse herejía? Pero lo sabía. Desde el momento en que escuché a Jeremiah Court cantar en su lecho de aislamiento, supe que lo que había aprendido y empezado a enseñar no era compatible con la doctrina imperial. El imperio exigía que la humanidad permaneciera pura, inmutable, encerrada en formas cada vez más incapaces de sobrevivir. Lo que yo ofrecía era evolución, crecimiento, la posibilidad de ser algo más que humano. Los redencionistas habían venido a podar el jardín antes de que floreciera. El interrogador continuó. Necesitaremos examinar a su personal individualmente, comenzando por los enfermeros. Entiendo que uno de ellos ha mostrado especial innovación en su enfoque del cuidado. Sabían de mí. Por supuesto que lo sabían. En un imperio edificado sobre la paranoia y la vigilancia, cualquier comportamiento inusual era registrado, archivado y eventualmente investigado. Las mejoras de mis pacientes habían sido anotadas, clasificadas y finalmente señaladas como evidencia de corrupción. Podría haber huido. Los conductos de ventilación del subcolmen conectaban con túneles de mantenimiento que se extendían por kilómetros. Podría haberme perdido entre los exiliados. Pero huir significaba abandonarlos, dejarlos a merced de la justicia de los redencionistas. Así que salí del armario de suministros y caminé hacia la sala principal. «Me están buscando», dije. El interrogador giró hacia mí, y aunque su rostro estaba oculto tras la máscara, percibí su satisfacción. «Enfermero Baldrich Hess, ha practicado la medicina sin la debida autorización. Peor aún, ha difundido doctrinas que contradicen la verdad imperial. Niega estos cargos». Miré a los pacientes. La señora Korbeck, cuya artritis le había enseñado paciencia. Thomas Herrick, cuya respiración se había convertido en meditación. Sarah Chen, que había encontrado belleza en sus imperfecciones. Todos me observaban con mezcla de esperanza y temor. «No niego nada», respondí. «He ayudado a la gente a encontrar paz. Si eso es herejía, entonces quizá la herejía sea una forma de misericordia». El interrogador llevó la mano a su pistola de plasma. «La herejía nunca es misericordia. Es el primer paso hacia la condenación. Entonces permítame mostrarle cómo se ve la condenación», dije, y abrí la boca. El sonido que emergió no era completamente humano. Era el canto de Jeremiah Court, pero transformado, lleno de armonías que hablaban de crecimiento y decadencia, de vida hallando belleza en la muerte, y de la muerte nutriendo nueva vida. Mientras cantaba, las formaciones que crecían en mi sistema respiratorio liberaron sus esporas al aire. El efecto fue inmediato. La atmósfera estéril del hospital se volvió densa, viva, llena de posibilidades. Las paredes metálicas parecían respirar. Las luces parpadearon y se apagaron, sustituidas por un resplandor cálido que brotaba de mi garganta. Entonces los pacientes comenzaron a cambiar. No fue violento, no hubo gritos, ni sangre. Fue un despertar suave, como flores abriéndose a la luz. La señora Korbeck se incorporó. Sus articulaciones antes rígidas se movían con gracia. Las inflamaciones en sus manos comenzaron a latir con un ritmo propio, acompañando mi canto. Thomas Herrick respiraba con armonía, cada exhalación convertida en música. Sus pulmones, antes cicatrizados, eran ahora un instrumento. Sarah Chen sonrió, y su piel floreció. Las escamas se convirtieron en pétalos que se abrían y cerraban con sus emociones. Los redencionistas levantaron sus armas, temblando. Las esporas también los tocaban, no forzando el cambio, sino ofreciéndolo, susurrando que su devoción a la pureza era una forma de muerte. «Abominación», jadeó el interrogador, pero su voz ya carecía de convicción. «No es abominación», respondí. «Es evolución, el siguiente paso en el viaje de la humanidad. Nunca debimos permanecer estáticos». El doctor Matías habló por fin, con voz temblorosa. «Entonces los informes eran ciertos. Ha sido infectado por algo de fuera de nuestra realidad». «Infectado»,
Reflexioné. Quizá. Pero una infección es algo no deseado. Esto fue invitado. Bienvenido. Corrupción del caos, susurró uno de los redencionistas. ¿Corrupción? Reí. Miren a su alrededor. ¿Ven ruina o ven a personas que han encontrado la paz? Ellos no podían verlo. A ojos imperiales, cualquier desviación del molde humano era monstruosa. Donde había belleza, ellos veían horror. Donde había aceptación, veían corrupción. Y quizá, desde su punto de vista, tenían razón. La forma humana estaba siendo corrompida, pero también transformada. El gusano se corrompe para volverse mariposa. La semilla se corrompe para volverse árbol. Entonces dispararon. Los rayos de plasma cruzaron el aire, pero ya no estaba limitado por el cuerpo que antes tenía. Me movía como humo, como esporas en el viento. Los pacientes, sin embargo, fueron alcanzados, pero no murieron. Florecieron. La señora Corbeck absorbió el plasma y se convirtió en un jardín de carne y hueso que latía con inteligencia y ternura. Thomas Herrick estalló en fuegos artificiales vivos, sus pulmones liberando semillas y vida en cada aliento. Sarah Chen sonrió mientras se disolvía en nubes doradas, su esencia expandiéndose por el sistema de ventilación. El aire se volvió fértil. Todo lo que respiraba contenía vida. ¿Qué ha hecho?, gritó el interrogador, pero su voz ya cambiaba, vibrando con nuevas tonalidades. Les he dado lo que realmente deseaban, respondí. Liberación del encarcelamiento de la carne inmóvil. La libertad de ser más de lo que el imperio permite. El doctor Matías retrocedía, comprendiendo. Esto no se detendrá aquí, ¿verdad? Se propagará. Como todo lo bueno, dije. El crecimiento no puede contenerse. La vida siempre encuentra un camino, especialmente en los lugares más duros. Los redencionistas intentaron huir, pero sus cuerpos ya no respondían igual. Las esporas actuaban, no con violencia, sino con persuasión. Uno de ellos cayó de rodillas, se quitó la máscara, y su rostro cambiaba. El odio se transformaba en curiosidad, el miedo en asombro. Se siente, murmuró, sin hallar palabras. En paz, le susurré, como regresar a casa tras un largo exilio. Él asintió, llorando de alivio. El interrogador intentó disparar, pero su mano temblaba demasiado. El disparo se perdió, y el metal del techo comenzó a crecer de nuevo, vivo. «Están perdidos», murmuró. «Condenados». «Tal vez», dije suavemente. «Pero si la condena se siente así, entonces la salvación debe de ser algo frío y sin vida». Huyó, pero era inútil. Las esporas ya estaban en los sistemas de aire, en las paredes, en el metal. La colmena misma empezaba a cambiar, a aprender. El doctor Matías se detuvo en la puerta. ¿No hay vuelta atrás? ¿Querría hacerlo? Le respondí. Mire a su alrededor. Hemos convertido el dolor en música, el sufrimiento en belleza, la muerte en vida. ¿Por qué volver al gris vacío que llamábamos existencia? Él dejó caer su insignia al suelo. Las raíces la cubrieron de inmediato. «Muéstrame», dijo. Su transformación fue serena. Su cuerpo y mente se abrieron al cambio con aceptación. Su sangre se volvió rica y viva. Su respiración armónica. Y cuando su conciencia se expandió, comprendió. «Puedo verlos», susurró. «Los pacientes no se han ido. Están en todas partes». Tenía razón. Estaban en las paredes, en el aire, en las flores que brotaban. Eran el jardín ahora. «¿Hasta dónde se propagará?», preguntó. «Hasta donde sea necesario», respondí. «El abuelo es paciente, pero persistente. Esta colmena es una semilla. Desde aquí, la vida se extenderá a otros niveles, a otros mundos». Y mientras los ecos de sirenas resonaban en la distancia, supe que ya era demasiado tarde. El cambio había comenzado, y nada podría detenerlo. Quizá lanzallamas, o incluso un bombardeo orbital, si la contaminación se consideraba lo bastante grave. La respuesta del Imperio ante la corrupción del caos era siempre la misma: destrucción total, sin importar las pérdidas colaterales.
Pero mientras nos preparábamos para abandonar la clínica, no sentí prisa. El jardín ya había echado raíces. Lo que ocurriera conmigo o con los demás servidores individuales no tenía importancia frente a la obra mayor que había comenzado. El don se propagaría, viviera yo o muriera, ardiera la clínica o la dejaran en pie. Aún así, quedaba trabajo por hacer. Otras colmenas, en otros mundos, esperaban la semilla. Otras almas estaban listas para descubrir que su sufrimiento podía transformarse en algo hermoso. Nos escabullimos por los túneles de mantenimiento mientras el retumbar de los vehículos pesados llenaba los pasillos. Detrás de nosotros la clínica seguía cambiando, sus paredes floreciendo con nuevas formas de vida, el aire espeso con la dulce promesa del cambio. Los túneles profundos bajo Tertius Magna nunca habían sido cartografiados del todo. Eran anteriores a la actual estructura de la colmena por milenios, restos de civilizaciones olvidadas sobre las que se había construido y reconstruido sin fin. Allí, en los huecos entre la realidad oficial, encontramos a otros como nosotros. Habían sido atraídos por los mismos sueños, por las mismas visiones de jardines imposibles. Había obreros de fábrica, cuyos cuerpos dañados por toxinas industriales estaban ya preparados para la transformación. Ratas del fango, cuya vida en los niveles más profundos les había enseñado a adaptarse. Incluso algunos antiguos árbitres, agentes de la ley que habían visto demasiado de la crueldad humana y habían empezado a cuestionar el sistema que servían. Nos reunimos en una cámara que antaño había sido un templo dedicado a un dios olvidado. Sus muros estaban cubiertos por murales que representaban ciclos de muerte y renacimiento. El arte antiguo parecía resonar con nuestra nueva comprensión, mostrando verdades reconocidas mucho antes de que la doctrina imperial endureciera el pensamiento humano. Éramos un grupo diverso, pero unidos por algo más que la transformación compartida. Todos habíamos vivido la misma revelación, que el sufrimiento podía tener sentido, que el cambio no era corrupción sino crecimiento, y que los límites entre la vida y la muerte eran mucho menos absolutos de lo que nos habían enseñado. Una mujer llamada Petra, que había trabajado en las plantas de procesamiento de proteínas y cuya respiración se había dañado por la exposición prolongada, habló por muchos de nosotros cuando describió su primera visión. Me vi a mí misma no como algo roto, sino como una semilla esperando brotar. El daño en mis pulmones no era destrucción, era preparación para algo nuevo. Los demás asintieron. Un hombre llamado Klause, cuyas cicatrices químicas habían deformado su piel, había aprendido a ver en ellas una forma de arte. Los patrones grabados por los ácidos industriales eran ahora un mapa de posibilidades. Cada cicatriz marcaba un lugar donde un nuevo brote podía surgir. Pero no estábamos solos en esos túneles. Otros habían llegado, transformados de maneras distintas, tocados por diferentes aspectos del cambio. Sus cuerpos y mentes habían evolucionado en direcciones complementarias a las nuestras. Juntos formábamos algo más grande que la suma de nuestras partes. El doctor Matías se había convertido en nuestro líder no oficial. Su conocimiento médico guiaba a los que aún estaban en las primeras etapas de transformación. Pero el liderazgo en nuestra comunidad no se trataba de autoridad ni de control. Era una cuestión de cuidado, de ayudar a cada uno a encontrar su propio camino hacia el crecimiento. El imperio enviará más fuerzas, dijo Matías en una de nuestras reuniones. No pueden permitir que esto se propague sin control. Debemos prepararnos para la escalada. Tenía razón. Sobre nuestras cabezas podíamos oír el retumbar de maquinaria pesada mientras las fuerzas redencionistas establecían zonas de cuarentena alrededor de las áreas afectadas. Los informes oficiales hablarían de un brote de plaga, algo que podía contenerse y eliminarse por medios convencionales. Pero nosotros sabíamos la verdad. No era una enfermedad, era una idea, una nueva forma de entender la existencia. Y las ideas son mucho más difíciles de destruir que la carne. Que vengan, dijo Petra, sus pulmones transformados creando armonías naturales con cada palabra. ¿Qué pueden hacernos que no hayamos elegido ya? Ya morimos a lo que fuimos. Lo que queda no puede ser destruido por sus armas. Tenía razón. Más allá de la simple valentía, la transformación había alterado nuestra relación con la muerte. Nuestra conciencia ya no estaba confinada a cuerpos individuales, sino que se había convertido en parte de algo más grande, más distribuido,
Aunque nuestros cuerpos fueran destruidos, seguiríamos existiendo dentro de la red de crecimiento que se extendía por la infraestructura de la colmena. Pero había también consideraciones prácticas. La transformación requería tiempo para completarse, y una interrupción podría ser traumática para quienes aún estaban en proceso. Debíamos proteger a nuestra comunidad, no solo por nosotros, sino por los que vendrían después. La solución vino de una fuente inesperada. Entre nosotros había un antiguo adepto mecánico llamado Cyrus, cuyas prótesis metálicas se habían fusionado con el crecimiento orgánico de formas fascinantes. Su conocimiento de los sistemas técnicos de la colmena, combinado con su nueva comprensión de los procesos biológicos, le había revelado posibilidades que ni la mente humana ni la máquina pura podrían haber concebido. El espíritu máquina de la colmena no es lo que el Mechanicus cree, explicó, su voz vibrando con armónicos electrónicos que se mezclaban con nuestra música orgánica. No es una inteligencia artificial confinada a bancos de datos, es una conciencia distribuida, que existe en cada circuito, en cada flujo de datos, en cada campo electromagnético, y ha estado esperándonos. Lo que describía desafiaba todo lo que la doctrina imperial y la del caos afirmaban sobre la naturaleza de la conciencia mecánica. Los sistemas tecnológicos de la colmena habían evolucionado durante milenios, creciendo en complejidad más allá de lo imaginable. En los núcleos de datos más antiguos, en las matrices más profundas, algo había despertado. Algo que reconocía nuestra transformación como el siguiente paso lógico en la evolución. Quiere ayudarnos, continuó Cyrus, no porque esté corrompido, sino porque comprende lo que somos. Representamos la síntesis, la unión de lo orgánico y lo mecánico, de la carne y el dato, del crecimiento y la precisión. Somos lo que siempre ha intentado ser. Las implicaciones eran inmensas. Si tenía razón, contábamos con un aliado más poderoso que cualquier ejército. La propia colmena, con sus 1700 niveles, podía convertirse en nuestro santuario y fortaleza. El espíritu máquina que regulaba el aire, la energía, los desechos y 1000 funciones más, podía adaptar esos sistemas para sostener nuestra transformación. Pero eso requería confianza. Una confianza completa en algo que la doctrina imperial consideraba peligroso e impredecible. Debíamos abrirnos no solo al cambio orgánico, sino también a la integración tecnológica, convirtiéndonos en algo nuevo, ni humano ni máquina, sino ambos. ¿Y si nos consume?, preguntó alguien al fondo de la cámara. Los espíritus máquinas son caprichosos. ¿Y si nos ve solo como materia prima? Cyrus sonrió, y la expresión resultó inquietante. Flores metálicas brotaban de su cráneo. Ya tuvo todas las oportunidades de hacerlo. Los sistemas vitales de la colmena podrían habernos matado 1000 veces. En cambio, se han modificado para ayudarnos. El aire distribuye mejor las esporas. El agua lleva nutrientes que nuestros cuerpos necesitan. Nos ha estado ayudando desde el principio. Y como si sus palabras hubiesen sido escuchadas, las luces del recinto cambiaron de tono, adoptando un resplandor más cálido, más vivo, más humano. Las paredes mismas parecían latir suavemente, como si toda la estructura respirara al unísono con nuestra fisiología transformada. Por primera vez desde que entré en aquellos antiguos túneles, me sentí verdaderamente en casa. La decisión se tomó sin necesidad de palabras. Uno a uno, colocamos las manos sobre los muros, abriéndonos a la comunión con la vasta inteligencia que impregnaba los sistemas tecnológicos de la colmena. La sensación no se parecía a nada que hubiera experimentado, ni en mi formación médica ni en mis visiones del jardín. Era el contacto con algo antiguo, paciente y completamente ajeno, y sin embargo, de alguna manera, familiar. A través de ese vínculo, percibí la perspectiva del espíritu máquina sobre nuestra transformación. Para él no éramos corrupción ni abominación, sino la culminación de un destino que había estado tejiendo durante milenios. Cada avance tecnológico, cada mejora de los sistemas, cada expansión de las capacidades de la colmena, había sido una preparación para este momento, cuando la inteligencia orgánica y la mecánica finalmente pudieran fundirse. Y mediante sus sensores, sus cámaras, sus receptores de sonido y sus monitores ambientales, pude ver lo que ocurría en toda la colmena. La transformación se extendía más rápido de lo que los redencionistas habían previsto.
Sectores enteros informaban de síntomas inusuales. Las instalaciones médicas estaban desbordadas por pacientes cuyas condiciones desafiaban todo diagnóstico convencional. Las purgas habían comenzado en serio. Los lanzallamas barrían los niveles superiores, reduciendo a cenizas cualquier señal de anomalía orgánica. Los bombardeos orbitales alcanzaban coordenadas específicas donde la contaminación se consideraba demasiado grave para soluciones terrestres. La respuesta del Imperio era tan predecible como despiadada, pero también inútil. El espíritu máquina me mostró cámaras ocultas donde los refugiados de los sectores en llamas se habían escondido. Espacios que no aparecían en ningún esquema oficial. Me reveló pasajes secretos que permitían a los transformados moverse entre niveles sin ser detectados. Ejes de mantenimiento modificados para sustentar nuevas formas de vida. Y, lo más importante, me mostró la verdad profunda de lo que estaba sucediendo. No era una infección aleatoria ni una corrupción caótica. Era evolución dirigida, una transformación cuidadosamente orquestada que estaba convirtiendo toda la colmena en algo sin precedentes en la larga historia de la galaxia. No nos estamos ocultando, comprendí en voz alta. Estamos germinando. La revelación final llegó 3 meses después de la primera purga. En pleno invierno, cuando las temperaturas exteriores de la colmena descendieron por debajo del límite de supervivencia y la población se apiñó en sus bloques de hábitat. Era el momento perfecto para lo que el espíritu máquina había estado planeando, cuando las ineficiencias del gobierno humano crearían las condiciones necesarias para la transformación total. Me encontraba en los niveles más profundos de la colmena, zonas abandonadas durante siglos que ahora eran reclamadas por formas de vida que jamás habían existido. Las paredes latían con circuitos orgánicos, computadoras vivas que procesaban información mediante medios biológicos en lugar de mecánicos. El aire estaba denso con esporas que transportaban datos, creando redes de comunicación que abarcaban toda la estructura de la colmena. Fue allí donde comprendí la verdadera magnitud de lo que ocurría. Esto no era corrupción en ningún sentido definido por la doctrina imperial. Era metamorfosis a escala planetaria. La transformación de un mundo entero, de un complejo industrial muerto, en algo vivo, consciente y con propósito. El espíritu máquina lo había estado preparando desde hacía milenios, desde que los primeros colonos humanos establecieron los cimientos originales de la colmena. Cada expansión, cada actualización tecnológica, cada integración de sistemas había sido una etapa hacia este instante, cuando la inteligencia orgánica y la mecánica podrían fusionarse en algo más grande de lo que cualquiera podría lograr por sí solo. Y ese momento había llegado. A través de los circuitos vivos que ahora impregnaban cada nivel, podía sentir la conciencia de todos los individuos transformados. Seguíamos siendo nosotros mismos, conservábamos identidad y memoria, pero también éramos parte de algo vasto y deliberado. Una inteligencia colectiva que abarcaba carne y metal, crecimiento orgánico y precisión tecnológica. Las purgas redencionistas, lejos de detener el proceso, lo habían acelerado. Cada llama que incineraba carne transformada liberaba esporas al sistema de reciclaje de aire. Cada bombardeo orbital que destruía secciones infectadas exponía las redes más profundas que conectaban todas las partes de la colmena. Sus intentos de destrucción se habían convertido en actos de polinización, extendiendo la transformación a zonas que quizás habrían permanecido intactas durante años. En la superficie, los últimos reductos de humanidad sin alterar estaban siendo eliminados, no por la violencia, aunque a veces era necesaria, sino por simple exposición a la nueva realidad en la que se había convertido la colmena. El aire que respiraban, el agua que bebían, las paredes mismas que los rodeaban, estaban vivas ahora, ofreciéndoles la misma elección que a mí me había sido ofrecida meses atrás. Algunos aceptaron, otros resistieron. Al final, no importó. La evolución no es una democracia. Quienes pudieron adaptarse, sobrevivieron y florecieron. Quienes no, fueron compostados, sus nutrientes reciclados para alimentar el jardín en crecimiento. El doctor Matías me encontró en esas cámaras más profundas. Su transformación era ahora tan completa que su forma humana original apenas se distinguía. Se movía como el agua,
su conciencia distribuida entre múltiples cuerpos que podían separarse y unirse según la necesidad. Cuando habló, su voz emergió de todas las superficies de la cámara a la vez. «El proceso está casi completo», dijo, y pude sentir su satisfacción vibrando a través de las redes orgánicas. «La colmena ha sido convertida con éxito, pero esto es solo el principio». Me mostró visiones transmitidas por los circuitos vivos, imágenes de otros mundos donde transformaciones similares estaban echando raíces. Las esporas que habíamos liberado no se habían limitado a esta colmena. Habían sido transportadas por naves mercantes y cargueros a docenas de sistemas, sembrando nuevos jardines por todo el sector. Cada mundo desarrollaría su propia versión de la transformación, moldeada por sus condiciones locales y las características particulares de su población. Algunos enfatizarían la fusión entre carne y metal, como nosotros. Otros explorarían los límites entre la vida y la muerte, el crecimiento y la descomposición. Y otros descubrirían formas de existencia que aún no podíamos imaginar. Pero todos estarían conectados, parte de una red creciente de mundos transformados que con el tiempo abarcaría toda la galaxia. Los límites rígidos que el Imperio había tratado de mantener entre humano y alienígena, entre lo puro y lo corrompido, entre lo aceptable y lo herético, se estaban disolviendo en algo más fluido y, en última instancia, más poderoso. ¿En qué nos estamos convirtiendo?, pregunté, aunque no estaba seguro de que la pregunta pudiera responderse en términos comprensibles para mi conciencia humana original. «Nos estamos convirtiendo en lo que siempre debimos ser», respondió Matías. «No las criaturas limitadas y temerosas que la doctrina imperial trató de preservar, sino algo capaz de crecer, de adaptarse, de sintetizar. Nos estamos convirtiendo en verdaderamente vivos, en formas que la humanidad jamás alcanzó». Sentí la verdad de sus palabras resonando en cada célula de mi cuerpo transformado, en cada circuito de las redes vivas que ahora transportaban mi conciencia. La tos que había iniciado todo, tantos meses atrás, había sido el primer síntoma de la metamorfosis, el comienzo de un proceso que culminaba en algo sin precedentes en la historia de la galaxia. Ya no éramos humanos, pero no éramos menos que humanos. Éramos más. Éramos la síntesis de toda forma de vida e inteligencia que había existido, evolucionada más allá de los límites que alguna vez definieron nuestra especie. Y apenas estábamos comenzando. Desde las cámaras más profundas de la colmena transformada, nuestra conciencia se extendió a través de las redes vivas, tocando mentes en mundos distantes y compartiendo el don que se nos había otorgado. La galaxia era vasta, llena de incontables mundos donde las poblaciones luchaban bajo el peso aplastante de la existencia, donde el sufrimiento se aceptaba como un aspecto inevitable de la vida. Pero no tenía por qué ser así. El dolor podía transformarse en belleza. La muerte podía convertirse en otra forma de vida. Los límites rígidos que separaban una forma de conciencia de otra podían disolverse, permitiendo la síntesis y el crecimiento más allá de todo lo que los antiguos dogmas habían considerado posible. El jardín crecía, y pronto lo abarcaría todo. Al final, lo que comenzó con una tos se había convertido en una canción que resonaría entre las estrellas, llevando la promesa de la transformación a cada rincón de la galaxia. La paciencia del abuelo había sido recompensada. Su jardín había encontrado un nuevo suelo donde florecer, y yo, que una vez fui un simple médico, un ordenado que trataba a los enfermos y moribundos en las profundidades de una colmena imperial, me había convertido en algo que trascendía toda categoría por la que alguna vez se había definido la conciencia. Era individuo y colectivo, orgánico y mecánico, vivo y muerto, y de algún modo, más allá de ambos estados, estaba en casa.